Hola güerdos y güerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y hoy vamos a hablar de una de esas películas que en el momento de su estreno apenas tuvo repercusión, una de esas películas pues que se pegó una hostiada en taquilla, pero que afortunadamente acabó relegada a esas estanterías de los videoclubs donde se labró a fuego su actual estatus de cinta de culto. Y es que hay días en los que toca posicionarse, hay días en los que uno tiene que elegir si es de los Beatles o es de los Rolling, si le gusta el Colacao o es más del Nesquik. Ya sé que seguramente muchos diréis que bueno, que os gustan los dos, pero también sabéis que en vuestros corazoncitos hay una parcela más grande para una de las dos opciones, ¿no? Así que si yo me tuviera que decantar por ejemplo, los Goonies o por la cinta de la que hoy vamos a hablar, pues mi corazoncito de fan, mi corazoncito de fanboy, siempre se decantará por una pandilla alucinante de Fred Dekker. Por cierto, si no habéis visto el Videoclub Weird dedicado a los Goonies, os lo dejo por aquí arriba para que podáis verlo. Y si os enrolla el vídeo, pues suscribiros al canal. Y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, y antes de ponernos en faena, nos vamos a poner en situación con algunos antecedentes, y es que en 1983 el director Steve Miner, que hasta el momento había dirigido la segunda y tercera entregas de la saga Viernes 13, pues quiso dirigir la primera película estadounidense, la primera película americana dedicada a Godzilla, con el título de Godzilla King of Monsters 3D. Y no solo eso, sino que este buen señor consiguió los derechos de los personajes e incluso el beneplácito de la Toho, y la productora nipona pues aprobó que Miner desarrollara una conceptualización de la película y que además empezase a buscar financiación por los diferentes estudios de Hollywood. Y aquí encontramos pues el nexo, la conexión con la película de hoy, ya que Steve Miner contrató los servicios de un jovencísimo Fred Dekker para que le escribiera el guión, además de contratar los servicios del diseñador de producción William Stout, que junto a Dave Stevens, creador de Rocketeer, pues comenzaron a dibujar, a crear diseños, storyboards e incluso pues alguna figura en 3D modelada de Godzilla. Miner incluso fue más allá, contactó con grandes especialistas de efectos especiales del momento como Rick Baker, como Jim Danforth o David Allen, además de tocar la puerta de la ILM de George Lucas. Y así como en la tercera entrega de la saga Viernes 13, Miner quería que este Godzilla también fuera en 3D, en ese 3D con las gafas azules y rojas, pero aquellos productores que estuvieron en disposición de escuchar a este buen señor, pues estimaron que para rodar esta película hacían falta más de 30 millones de dólares y que no estaban pues en disposición de hacer tal dispendio para una película orientada hacia un público infantil, o al menos lo que ellos consideraban una película para niños. Así que a finales de 1984 Miner ya está cansado de intentar mover el proyecto de Godzilla y decide pues encaminarse hacia proyectos más asequibles, proyectos más baratitos de rodar, y es como le presenta a Sean Cunningham, entre otras cosas creador pues de esa saga Viernes 13, o la persona que le dio la primera oportunidad a un tal Wes Craven para dirigir esa película titulada como La última casa a la izquierda, una historia protagonizada por un escritor llamado Roger Cobb, un escritor de novelas de terror de éxito al más puro estilo Stephen King, que además de sufrir pues un bloqueo creativo, ha sufrido la pérdida de su hijo, de su único hijo, desaparecido en misteriosas circunstancias en la casa de su recientemente fallecida tía, la cual pues acaba de suicidarse ahorcándose en su cuarto, y que decide mudarse ahí cuando pues empiezan a ocurrir fenómenos extraños de lo más curioso. Esta película se acabaría titulando House, aquí House, una casa alucinante, y está protagonizada por William Katt, una cara muy popular en aquel momento por la televisiva
el gran héroe americano, y que Kat también aparece en una película de John Milius titulada como El Gran Miércoles, que si no habéis visto pues os recomiendo que la veáis porque está bastante guay. Y así tenemos este House, una casa alucinante, una película de fenómenos paranormales siguiendo la estela del éxito de Poltergeist, una de esas cintas fundamentales para entender los derroteros del cine comercial de los años 80, del cine de género, del cine de terror comercial de la época, es decir, películas de terror para toda la familia, incorporando efectos especiales de gran factura y monstruos más elaborados. Una cinta que con un escueto presupuesto de 3 millones de dólares pues llegó a recaudar la bonita cifra de casi 20, es decir, un pelotazo. Y que incluso en su primer fin de semana desbancó a la película La chica de rosa. Y fue así, tras su paso por House, una casa alucinante, que nuestro protagonista, que Fred Dekker, pues empezó a hacerse un huequecito y a labrarse su nombre en la industria de Hollywood. Lamentablemente sabemos que la suerte de Fred Dekker pues fue negativa, no tuvo muy buena suerte posteriormente, ya que pues, el pobre cayó en desgracia después de dirigir la tercera entrega de Robocop. Pero en su momento Dekker se postuló como una de esas grandes promesas dentro del cine de género, del género fantástico. Este hombre, un auténtico fanboy, que hoy pues supongo que le llamarían friki, es un amante de la serie B, de las matinales, de las sesiones Greenhouse, del terror y la ciencia ficción más añeja, y que, como os digo, pues su paso por la película protagonizada por William Katt le permitió ponerse por primera vez detrás de las cámaras, que por otro lado pues era su sueño. Antes de llevar a buen puerto Una pandilla alucinante de Monster Squad, pues Dekker dirigió esa oda a la serie B, al terror más casposo y al fantástico en general, titulada Night of the Creeps, aquí traducida como El terror llama a su puerta, una de esas mixturas de géneros que también funcionaron en la década y que combinaba sin ningún tipo de pudor pues una historia de zombies alienígenas con un asesino más bien propio del slasher, además de un tono de comedia universitaria a medio camino entre esos jovenzuelos descarriados y de hormonas alteradas, más bien de las películas tipo Porky's, y el existencialismo adolescente de John Hughes. Destacar de Night of the Creeps la interpretación del actor Tom Atkins haciendo las veces del irascible detective Ray Cameron, que es sinceramente una delicia. Por cierto, a Tom Atkins lo vimos también en Halloween 3, y si no habéis visto pues el videoclub Weird correspondiente a esta peli, os lo dejo por aquí arriba. Night of the Creeps, El terror llama a su puerta. Muy, muy recomendable. Sin embargo, pese a rodar antes El terror llama a su puerta, la idea de Monster Squad, la idea de una pandilla alucinante, ya estaba en su cabecita. Al menos eso es lo que siempre han dicho sus responsables cada vez que alguien les ha preguntado o les ha sugerido que una pandilla alucinante no es más que un mero exploit de los Goonies. Y para contestar a eso, Dekker siempre ha afirmado que Una pandilla alucinante, esta de Monster Squad, es un homenaje a esos Monster Mash que hacía la Universal en la década de los 40, en las que pues mezclaba sus monstruos clásicos, y más concretamente Dekker pues fijaba su objetivo en una de esas películas también cruces de la Major, en la que sus monstruosas criaturas se cruzaban sus caminos con cómicos de la época, y más concretamente pues con esa cinta que inauguraban Abbott y Costello con su Abbott y Costello contra los fantasmas de 1948, además de querer evocar a esas novelas juveniles donde unos chavalines resolvían misterios, mencionando las aventuras de los 3 investigadores, una serie de libros pues al más puro estilo de los 5 de Enid Blyton, que aquí se publicaban como Alfred Hitchcock y los 3 investigadores, siendo el maestro del misterio pues el anfitrión y presentador de los diferentes casos a resolver. Rizando el rizo, uno de ellos se apellida Crenshaw, que es, por ejemplo, el apellido del líder de esta pandilla del monstruo de Son, es ese chaval interpretado por Andrew Bower, que lleva esa camiseta tan molona que pone Stephen King Rules. Pero
es evidente que los paralelismos con la cinta de Richard Donner existen, haberlos haylos, y sería un poco tramposo negarlas, ya que tenemos personajes con roles muy similares a los chavales que vivían en los muelles de Gun. Tenemos a un líder llamado Sean, no sé si se llama Sean en homenaje a Sean Astin. Este chaval tiene pues a su sidekick, ¿no? A su colega que, salvando las distancias, lleva un look molón, guayón de la época al estilo de Corey Feldman. También hay un adolescente cuya única motivación es ver desnuda a la hermana de uno de estos chavales desde la casa club en un árbol, súper molona, y uno de los personajes también es utilizado como alivio cómico al más puro estilo Gordy de los Goonies. De hecho, con este personaje, con el personaje de Fat Kid en versión original o el Cebao en versión doblada, creo que no puede haber un mote más faltón. Ya en versión original es faltón, pero en nuestra versión es políticamente incorrecto a tope. Y si los Goonies tenían a Sloth, pues la pandilla del monstruo tiene a Frankenstein, o más concretamente al monstruo de Frankenstein. De coña. Y por si fuera poco, pues los líderes de ambas pandillas, tanto el Mikey de los Goonies como el Sim Crenshaw de una pandilla alucinante, comparten madre, una madre interpretada por la actriz Mary Ellen Trainor, exmujer de Robert Zemeckis, que aquí pues hace prácticamente el mismo papel. ¿Qué hacemos? ¿Le aceptamos pulpo como animal de compañía a Fred Dekker? ¿Le damos el beneficio de la duda? Si es así o no, me gustaría mucho leer vuestras opiniones, así que dejadla en la caja de comentarios. Así que sí, ¿no? Podríamos considerar que Una pandilla alucinante pues es una de esas aventuras juveniles propias del cine de entretenimiento de la década de los 80, con un ojo puesto en la cinta de Richard Donner, pero que comparándola con los Goonies, aparte del hecho de que aquí tenemos un grupo de chavales que se enfrentará a los monstruos clásicos de la Universal, liderados por un Drácula que nos quedamos cortos al llamarlo malvado. Es cierto que esta peli tiene un tono políticamente incorrecto que hoy día estoy convencido de que no pasaría por el filtro de las delicadas sensibilidades imperantes. Un tono con el que ya pues tuvieron problemas en su momento con la calificación por edades, ya que en la película pues oiremos multitud de palabrotas, incluso alguna de ellas pronunciada por una niña de 5 años, ciertos detalles, ciertas conversaciones un tanto homófobas entre estos chavales, además de que estos niños pues usarán armas de fuego, uno de ellos afila estacas en su clase de tecnología, además que estos chavales pues harán uso de armas de fuego, armas blancas también, afilarán estacas en el colegio e incluso se fabricarán sus propias balas de plata. Y además que uno de ellos es el típico adolescente de hormonas alteradas, más propio de comedias pues algo más picantes y que incluso habrá alusiones sexuales pues con todo ese tema de la virginidad requerida en esa doncella que propiciará la derrota de las fuerzas del mal y un montón de violencia a saco, no solo por parte de los monstruos sino también por parte de estos chavales. Mucha de la responsabilidad de pues toda esta incorrección política parte pues de su guionista o de su co-guionista, ya que esta es una historia escrita pachas entre Fred Dekker y Shane Black. Y hablar de Shane Black es hablar de una forma de entender el cine de entretenimiento de una forma muy particular. Y es que antes de que Quentin Tarantino aterrizase pues en el panorama hollywoodiense, teníamos a Shane Black. Shane Black era el rey de los chascarrillos, de los diálogos cortantes y de los one-liners, además de ser el guionista mejor pagado de la industria. Y concretamente este año 1987, Black, aparte de participar en Una pandilla alucinante, firmó el libreto de Arma Letal, película que lo consagraría, película que lo catapultó a la fama, pero también ha firmado los libretos de otras películas que seguro que os enrollan mucho, como El último Boy Scout, el guión del último gran héroe o Kiss Kiss Bang Bang. Además de ser Hawkins en Depredador, ese operador de radio que solamente sabía contar chistes de la vagina de su novia. Sí, muchas gracias. Y ya que hemos mencionado a Depredador, decir que Black, además de también ser director de la tercera entrega de Iron Man, película que lo pues le hizo resurgir, meterlo de nuevo en circulación, pues ha sido también el director de la última entrega de Depredador. Entrega que seguro que muchos
de vosotros odiáis a muerte, pero que a mí me enrolla mogollón y que la considero pues como esa secuela no oficial de Una pandilla alucinante, con pues esta pandilla de chavales siendo ya adultos y enfrentándose pues a los temibles Yautjas. Señalar que Black y Decker, este Black and Decker Team, estuvieron a puntito de trabajar con John Carpenter en ese proyecto que no fructificó, titulado como Shadow Company, una película de terror de soldados zombies que además de con Carpenter pues hubieran unido a este dúo con las figuras de Walter Hill y Kurt Russell. Y así como ellos mismos pues eran unos fanboys, eran unos frikis del cine de género, del género de terror, pues esto daba pie a que estos chavales pues no paren en ningún momento de hablar, de debatir sobre monstruos. El hombre lobo tiene pelotas. Con lo que la cinta es un sin parar de guiños en forma pues de ya no solo de conversaciones, sino de props, pósters y merchandising del más diverso. La casa del árbol del club es pues un templo dedicado al friquismo del terror, en el que podemos incluso ver, aparte pues de pósters de películas como El regreso de los muertos vivientes o El ser, uno de Nueva York bajo el terror de los zombies de Lucio Fulci. Y si os fijáis también, casi todos los niños tienen en sus habitaciones pósters de personajes de la Marvel Comics. Y aunque Una pandilla alucinante pues es un claro homenaje a los clásicos, a los monstruos clásicos de la Universal, pues la Major no quiso participar en esta producción. Lo que por un lado hubiera ido bien para conseguir pues un presupuesto no tan modesto como el que tenía y poder haber rodado pues alguna de esas escenas que Shane Black imaginó y que pueden haber sido pues impresionantes. Una de ellas pues sería ese prólogo que Black escribió, ese prólogo en el que Van Helsing llegaría al castillo de Drácula, ese castillo que vemos que nos recuerda mucho al cine de la Hammer. Pues Van Helsing llegaría subido en un dirigible, liderando un ejército de más de 400 jinetes a caballo. Pero lamentablemente esta película tuvo pues un presupuesto de andar por casa de unos 12 millones de dólares, un presupuesto tan de ir por casa que incluso esas escenas en las que aparecen los torbellinos que lo engullen todo pues eran prácticamente de verdad, ya que se utilizaron ventiladores industriales que pues no paraban de lanzar cosas de un lado para otro. Señalar que esta película se rodó en estudio, un estudio de la Warner, y que la casa de los Crenshaw estaba justamente enfrente de la casa de los Murtaugh, el compañero de Riggs en Arma Letal. Pero no os penséis que el hecho de que fuera una peli de bajo presupuesto y un supuesto exploit de los Goonies signifique que Una pandilla alucinante sea un subproducto, sino que nada más lejos de la realidad, ya que si nos fijamos un poquito en los créditos podemos ver grandes nombres ahí involucrados. Uno de ellos sería el del compositor Bruce Broughton, que firmaría la banda sonora, firmaría el score de la peli, una banda sonora que le da el empaque definitivo a esta peli, quitando por supuesto ese rap horroroso de los créditos finales o el pegadizo tema Rock Until You Drop de Michael Sembello. Broughton, entre otras cosas, también firmó 2 años antes una banda sonora también muy chula, que es la de la película El secreto de la pirámide. Y en el apartado de efectos especiales, pues por un lado tenemos supervisándolos a la empresa de Richard Edlund, La Guerra de las Galaxias, En busca del arca perdida, Cazafantasmas, Poltergeist, Golpe en la pequeña China. Y por el otro, haciendo esos maquillajes de esos monstruos clásicos, pues tenemos al estudio de otro grande, de Stan Winston, un señor que en su currículum pues tiene al Depredador, a la reina alien de Aliens el regreso o a Terminator. Por cierto, si no habéis visto el videoclub Weird dedicado a Terminator, os lo dejo por aquí. ¡Suscríbete! Como os he comentado, pues la Universal no solo no quiso formar parte de esta producción, sino que tampoco permitió hacer uso de los maquillajes cuyos derechos les pertenecían. Así que el equipo de Stan Winston pues tuvo que
recrearlos, siempre pues con estos clásicos en mente. El líder de los monstruos es, sin lugar a dudas, Drácula, príncipe de las tinieblas, y es que cada 100 años las fuerzas del mal desafían a las del bien y Drácula necesita pues la ayuda de un mágico talismán para acabar de una vez por todas con todo aquello que lo aleja de sus ansias de dominación mundial. Este Drácula está interpretado magníficamente, desde mi humilde opinión, por el actor Duncan Regehr, aquel que en la serie V Los Visitantes pues era Charles, ese tipo que tenía locas a todas las lagartas de la nave nodriza, y que en los 90 pues fue el Zorro en la serie homónima, una serie, por cierto, en la que aparecía el actor patrio Juan Diego Botto. Aunque Regehr no fue la primera opción, ya que antes que él estuvo por ahí, que se bajó muy pronto del proyecto, el actor Liam Neeson. E incluso se sabe que se le pagó por hacer un cameo que nunca llegó a rodar. Este Drácula tan peculiar que duerme colgado con su forma de murciélago en lugar de en un ataúd, es uno de los más letales y cabrones que ha dado al cine, ¿no? Puesto pues que mata gente con dinamita, tiene un coche súper macarra con una calavera en el capó y es incluso de llamar zorra a una niña de 5 años. De hecho, no solo llamarla así, sino que asustarla de verdad, puesto que la joven actriz Ashley Banks pues prácticamente se lo hizo encima en la grabación de la escena que comparte con Regehr. Y en cuanto a su apariencia, pues era voluntad de los responsables que recordase al Drácula de Bela Lugosi, el cual incluso pues daba una réplica de su anillo. Y es que Regehr posiblemente fue el rostro del noble transilvano para toda una generación de niños que no debían haber visto pues al Drácula más clasicote, ¿no? Al que portaba capa y chorreras, ya que en los 80 pues los vampiros iban de otro rollo. Me hace mucha gracia ese detalle del bastón de Drácula que lleva como unas pinzas de batería que deben ser de puta madre cuando te deja tirado el coche. Y será este Drácula el que vaya reclutando al resto de sus compañeros monstruosos, a los que pues utilizará como lacayos, utilizará como machacas, son sus minions. Siendo el primero de ellos pues la momia. Para hacer de momia se quería a un actor muy delgado con objeto de combinar pues eso, a un tipo disfrazando con animatrónica. Bajo todas esas vendas de la momia estaría un actor llamado Michael Reid Mackay, al que bastantes años después veríamos en la película Seven de David Fincher haciendo de la víctima de la pereza. Para ese hombre lobo que tiene pelotas, se quería que fuera bípedo, pero que se distanciara de los referentes de ese momento, concretamente pues de los licántropos aparecidos en películas como Aullidos o como en Un hombre lobo americano en Londres, que si no habéis visto el videoclub Weird dedicado a la película de John Landis, os lo dejo aquí. La intención del equipo de Winston era que este hombre lobo pues fuera más dinámico, más brutal, más bestial. Y según dicen, pues el modelado de la cara de este licántropo, de este pobre diablo víctima de una maldición licántropa, se basaba en el patrón facial del propio Stan Winston. Su responsable es un señor ya consagrado en esto de los efectos especiales llamado Tom Woodruff Jr., que además pues tiene la particularidad de participar en esta película enfundándose el traje de una de estas criaturas. El monstruo de la Laguna Negra pues era propiedad de la Universal y aquí pues aparece una pseudo criatura del palo que nos recuerda mucho a ella. Aquí esta criatura se llama Gilman. Incluso los chavales tienen un prop en la casa del árbol, y dentro del disfraz pues estaba este señor, Tom Woodruff Jr., que debió cogerle el gustillo a esto de ser un Monster Man, ya que a partir de aquí pues se labró una carrera pues como hombre monstruo, enfundándose las pieles de monstruos como el Pumpkinhead de Pacto de Sangre, película dirigida por Stan Winston y protagonizada por Lance Henriksen, que os recomiendo si no habéis visto, o también el xenomorfo más famoso del cine,
concretamente a partir de su tercera entrega, Alien 3, también Alien Resurrección y las 2 entregas de Aliens vs Predator. No solo eso, sino que Woodruff ganó un Oscar por los efectos especiales de esa joya de Robert Zemeckis, La muerte os sienta también, y ya pues más posteriormente con su empresa especializada en combinar métodos prácticos con las más modernas tecnologías, pues también sería responsable de los efectos de la precuela de La Cosa de 2011. En el caso que nos ocupa, la máscara de Gilman era animatrónica y el pobre tipo pues no veía porque los agujeros, los orificios para los ojos eran muy pequeñitos, con los que pues debía ensayar a modo de coreografía todos sus movimientos. Esa pelea con los policías más o menos en el último tercio de la película pues es ejemplo de ello, y más de una hostia se llevó. Incluso el tiro que le mete Horas, el cebao, él lo tiró al suelo de espaldas. Y como quedó también en pantalla, pues así era el cine en aquellos tiempos, se incorporó a la película. Esa es la escena cumbre del cebao de Horas, con ese one-liner amartillando la escopeta, que es totalmente lapidario. Desgraciadamente, pues este chaval, este actor, Brent Chalem, falleció prematuramente a la edad de 22 años a causa de una neumonía que se le complicó. El último monstruo que nos queda pues es uno de los más populares, ¿no? El monstruo de Frankenstein, que aunque también les hubiera gustado contar pues con la apariencia, con el maquillaje inspirado en aquel que llevó Boris Karloff en su momento, pues no pudo ser, aunque sí que se nota pues cierta inspiración en la criatura de la película de James Whale. Se mantuvieron los tornillos e incluso la escena en la que se encuentra por primera vez con Phoebe, con la niña pequeña, pues recuerda muchísimo a ese encuentro de Karloff con María en la película de Whale. El actor encargado de ser esta criatura enviada por Drácula para matar a los chavales, pero que finalmente se descubre como un bonachón, es el actor Tom Noonan. A Noonan lo pudimos ver en El último gran héroe haciendo del Destripador, ¿no? Ese asesino al que Jack Slater, interpretado por el Chuache, intenta dar caza. Y también en Robocop 2, él es Cain. Por lo visto, pues Noonan es un actor del método, y cuando le ponían pues toda esa mierda por la cara, cuando le aplicaban el maquillaje, el hombre se metía en el papel y actuaba como el monstruo de Frankenstein todo el tiempo. Ninguno de los niños lo vio sin maquillaje durante el rodaje. Y Noonan pues ha llegado a comentar en alguna entrevista que lo más duro del rodaje de Una pandilla alucinante no fue soportar las sesiones de maquillaje, sino que fue aguantar a la pequeña Ashley Bank, la niña pequeña de la peli, con la que compartía muchas escenas y a la que no soportaba. Del resto del reparto adulto ya os he comentado la participación de la actriz Mary Ellen Trainor, pero también podemos destacar la del veterano Leonardo Cimino, que da cara a ese personaje al que los niños llaman como el ogro alemán, y que es un personaje muy parecido al que Cimino interpretó en la primera miniserie de V, Los Visitantes, es decir, el de un anciano judío superviviente del Holocausto. En cuanto a los chavales, pues la verdad es que poco que añadir, porque básicamente ninguno de ellos hizo carrera posterior. La pandilla del monstruo la integran Sean Crenshaw, interpretado por Andre Gower. Estaría también su colega Patrick, su sidekick, ¿no? Su personaje comparsa. Horas, el cebao. Tal vez Michael Faustino, que interpretaba al pequeño Eugene, este chavalín, el Benjamín del grupo, que pues tiene pósters del Punisher en su habitación y lleva una gorra del ejército confederado. Hizo algo más, pero tampoco muy reseñable. Pero sí que he buscado dentro de su filmografía y este chaval aparecía en la película Suburban Commando, un pestiño de principios de los 90, cuya particularidad reside en que fue protagonizado por el luchador Hulk Hogan, además de compartir reparto con Shelley Duvall, Christopher Lloyd y con el Enterrador, sin duda mi luchador de pressing catch favorito. Y el mayor del grupo pues es Rudy, ¿no? Ese
Y el mayor del grupo es Rudy, ese adolescente rebelde, un chaval de unos 15 años que va un poco salido, que fuma, bebe cerveza, es amigo de lo ajeno y que pues en clase de tecnología fabrica sus propias balas de plata fundiendo la cubertería de la señora Crenshaw. Quizás demasiado heavy para salir en Stranger Things. Un apunte, no sé cuánta pasta, cuánta panoja debió poner la Pepsi, pero es la única bebida que beben con asiduidad durante toda la peli. Y una curiosidad, el actor Dustin Diamond, más conocido como el Screech de Salvados por la Campana, pues tenía una pequeña escena por ahí que no se llegó nunca a meter en el metraje final. Por cierto, muy curiosa la vida de este tipo, os invito a que busquéis algo relacionado sobre él, lo leáis y si os impresiona, pues no sé, contádmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Bueno, y como buena película de los 80, los niños van en bicicleta y les enrollan pues los iconos de la época barriendo hacia casa como Jason Voorhees, el cual estrenaba peli en la ficción, ya que Son le pide a su padre pues poder ir a ver nada más y nada menos que la 12ª entrega de Viernes 13, que lo cierto sí contamos el cruce de Jason con Freddy Krueger y el remake dirigido por Marcus Nispel. Pues sí, Jason tuvo 12 entregas, que por cierto, poder ver una peli desde el tejado de tu casa donde se tienen unas magníficas vistas pues al autocine de tu barrio, pues es un puntazo. Y llegó el día del estreno y como os he anticipado al principio del vídeo, la peli fue un estrepitoso fracaso. De su escueto presupuesto de 12 millones de dólares, pues no llegó ni a recaudar 4. Y es que su campaña publicitaria pues tal vez fuera un poco mierder porque por un lado se la vendía como una cazafantasmas para niños, ahora con monstruos, y por el otro, pues aquella gente, aquellos padres que acudieron pues con sus pequeños a ver esta pandilla alucinante, esta de Monster Squad, pues salían de las salas de cine escandalizados. Y es una pena porque es una película pues con todos los ingredientes para petarlo, pero bueno, la historia del cine es así. Menos mal pues que estaba el videoclub y acabó poniéndola en su lugar, acabó dándole ese estatus de peli de culto que muchos amamos. Y aquí nos quedamos, así que dale un like si te ha enrollado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias pues a todos aquellos que seguís estos vídeos, que los comentáis, puesto que ese feedback es fundamental para que un servidor pues se motive y siga pues manteniendo vivo este videoclub Weird. Así que gracias de nuevo y hasta un próximo vídeo. Hasta la vista, Weirdos. Y recordad, Stephen King rules.